o el fenómeno de la resonancia. Entonces, el fenómeno de la resonancia, nosotros podemos decir que eh, prácticamente lo podemos manifestar en cualquier sistema natural, o sea, casi todos los sistemas están en resonancia. Digamos que, por ejemplo, cuando eh, usted va sobre un puente y usted ve que salen los soldados, ¿cómo se llama eso? Y la policía, no, porque sacan es a los soldados, ¿no? Los militares, salen los militares a trotar en las mañanas y están no sé, están en Boyacá, donde hay muchos puentes. Entonces, cuando los militares van pasando por el puente, ellos dejan de marchar como con el pasito que tienen, ¿no? Con el grito y el pasito. Y eso, por ejemplo, ¿por qué ocurre? Porque resulta que ellos lo que están haciendo al mismo tiempo es generar una vibración que puede comportarse como la misma vibración natural de oscilación del puente. Y si ellos igualan la misma vibración, ¿qué sucede? Pues se puede caer el puente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se puede romper. Entonces hace algunos años era bien, ¿cómo se llama eso? Bien cómico el hecho de que usted estaba en un concierto de ópera y algunas películas lo tienen y que había alguien con una copa de vidrio, una copa de, no sé, una copa de algún material y que la vibración de las cuerdas vocales del tenor o de la persona que estaba interpretando la obra eh, resonaba a la misma frecuencia del vidrio y la rompía. ¿Sí? Eso es lo que es el fenómeno de resonancia. Alcanzar la resonancia es alcanzar la vibración natural del material, perdón, o del cuerpo sólido que usted está teniendo en cuenta. Recuerden que cuando usted vio química, usted vio que los tres estados, bueno, los cuatro estados de la materia, que ya son cinco, eh, tenían, digámoslo así, una energía cinética asociada y que esa energía cinética que se asocia es la energía que pasa a través de las moléculas. Entonces, si nosotros nos vamos un poco más allá de la molécula y hablamos de la red cristalina, que la red cristalina es la que eh, compone toda molécula o toda parte atómica que nosotros tengamos, entonces nosotros hablamos que la red cristalina tiene una vibración, o sea, que nosotros tenemos aquí dos átomos, ellas se juntan, ¿sí? Pero esto que tenemos aquí siempre se está moviendo, siempre, por más que estemos en el estado sólido, ¿sí? Ellas aquí se vibran. ¿Vibran qué es? Se mueven, ¿sí? Se mueven hacia arriba, se mueven hacia abajo, se mueven hacia arriba, se mueven hacia abajo. O sea que la naturaleza está en continuo movimiento, ¿sí? Todo lo que tiene vida siempre se está moviendo. Entonces nosotros hablamos que el estado sólido, o sea, la cama donde usted está durmiendo, la silla donde usted está sentado viendo la clase o escuchando la clase, eso, aunque es estado sólido y aunque sus sentidos sean tan pobres que no sean capaces de interpretar la naturaleza viva, ella está vibrando, ¿sí? Si nosotros pudiésemos alcanzar la vibración, que pues es bastante complicado alcanzar la vibración de un sólido, pero es posible, entonces podríamos romper fácilmente ¿las qué? Fácilmente los sólidos. No sé si de pronto en James Bond han visto que pues él siempre tiene muchos artefactos que le dan ¿para qué? Pues para que haga todas sus cosas. Entonces casi siempre tiene un anillo, un reloj, bueno, y su pistola. Los anillos que a él le dan, digamos, en las películas, las más viejitas, esos anillos tienen un sonido
que iguala la vibración, digamos, de los vidrios. Entonces puede romper los vidrios simplemente accionando el anillo. ¿Por qué? Porque como igualamos la misma frecuencia del material que es sólido, porque el vidrio es sólido, entonces, ¿qué sucede? Pues lo rompemos, ¿sí? Lo rompemos en pequeñas partículas que deberían ser todas de la misma naturaleza, o sea, deben ser, digamos, si cada una se rompe 1 centímetro, todas deberían romper 1 centímetro de una, no sé, de una superficie de 20 metros cuadrados, por decirlo así. Bueno, mucho, de 1 metro cuadrado. Entonces, eso es para que más o menos vayan entendiendo lo que es la resonancia, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que la resonancia eh, también se puede observar cuando digamos, estamos viendo televisión, ¿no? Usted sintoniza, eh, digamos, el canal que está a cierta frecuencia y el televisor tiene la forma, porque pues ya no es igual que la perilla que yo les decía del, del radiecito viejo de sus abuelos, sino que él digitalmente tiene ya la forma de que la señal que le llega de recepción se iguala, por decirlo así, a la frecuencia que es para poder hacer la emisión y pues usted ve la televisión, ¿sí? Entonces, las aplicaciones de la resonancia son innumerables, se ven también en la parte atómica, ¿sí? Cuando estamos excitando átomos, ¿sí? La excitación de átomos es una reacción energética que pues en la naturaleza toda está, ¿sí? Entonces, vamos a definir el fenómeno de la resonancia en dos partes, ¿sí? Para que tengamos como un poco más claro lo que es este fenómeno. Entonces, eh, la resonancia, la resonancia se divide en resonancia en amplitud y en energía. Y se define como el alcance de la frecuencia externa a una frecuencia natural. A una frecuencia natural. Entonces, digámoslo así, con este fenómeno de resonancia, nosotros podemos decir que aquí es donde tenemos, eh, ¿cómo se llama eso? Un factor de calidad, digámoslo así, de la resonancia. Sí, el factor de calidad Q, que de pronto lo han escuchado, es muy aplicado a la industria, porque pues recuerden que usted va a hacer una ventana, ¿no? Usted va a hacer un puente, pero usted el puente lo va a hacer, digamos, cerca al Hudson, ¿sí? Entonces resulta que es muy conocido eso, ¿por qué? Porque eso es una vertiente donde llega la parte, bueno, gran parte de los vientos monzónicos, y los vientos monzónicos vienen cargados casi siempre del Océano Atlántico, vienen cargados de frío. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega y pasa por el Hudson, entonces se genera una corriente fría y digamos el puente que esté por ahí tiene que entrar en resonancia, no puede, perdón, entrar en resonancia con el viento, pero sí debe vibrar. Por eso es que dicen que ahora los puentes que son bastante largos, ¿sí? Así como el que hicieron aquí en Colombia que se arrugó, esos puentes deben estar, por decirlo así, un poco elásticos para que cuando el viento pase, el choque que hay, digámoslo así, entre la corriente de viento y el material, que pues son los materiales con los que hicieron el puente, no haya ruptura. No haya ruptura, ¿por qué? Porque recuerden que si él no se mueve, es rígido completamente, pues es como que usted llegue y diga, en el tanque de su casa empezó a jugar con, ahí que en el tanque y abrió la llave y usted coloca una masa,
y la masa se empieza a llenar y pues por último al final ¡pum!, se rebosa, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues usted rompió su masa porque pues el agua ya le empezó a hacer cierta presión y la presión que ejerce pues simplemente daña el material. Eso es muy, pues, muy sencillo, digámoslo, de ver así en un experimento casero. Entonces, empecemos con la resonancia en amplitud. Entonces, la amplitud de la oscilación del sistema es diferente para distintas frecuencias, de la fuerza externa. Entonces nosotros tenemos que eh, gamma, que es el factor, digámoslo así, de amortiguamiento, debe ser, bueno, en algunos textos aparece que debe ser menor o igual a la frecuencia omega sub 0 sobre 2. Es como la restricción que tenemos entonces de eh, la ecuación que nosotros conocemos. Entonces, digamos aquí con la condición de que gamma sea menor que omega sub 0 raíz de 2 para la máxima amplitud. Y recuerden que para nosotros calcular la máxima amplitud tenemos la ecuación de que omega es igual a omega 0 al cuadrado, aquí al cuadrado, menos gamma al cuadrado, ¿no? Menos 2 gamma, ¿no? Menos 2 gamma al cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros definimos la resonancia en amplitud cuando se considera que esta condición que tenemos acá satisface el movimiento. Es bien importante esa condición. Entonces nosotros decimos que una pequeña constante de amortiguamiento me da una resonancia en amplitud cuando tenemos una frecuencia pequeña, o sea, cuando tenemos un omega sub 0 pequeño. Eso es lo que definimos como resonancia en amplitud. Ahora entonces tenemos la segunda, que es resonancia en energía. Entonces esta resonancia en energía pues es un poco más difícil de entender que la de la amplitud, porque pues nosotros en la amplitud, ¿qué decimos? Nosotros decimos, bueno, existe una condición que es gamma menor que la frecuencia fundamental que nos dan sobre raíz de 2 y que si eso se cumple, perdón, si eso se cumple, entonces nosotros decimos que la resonancia, perdón, que la amplitud entra en resonancia, que es la mayoría de los sistemas que nosotros conocemos. Entonces no hay ningún inconveniente, por decirlo así. Pero resulta que la resonancia en energía es un poco diferente. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hablamos de que la amplitud de la oscilación, estamos hablando, digamos, de que nosotros tenemos un valor en elongación o tenemos un valor en posición, donde hablamos de que tenemos ahí una frecuencia. Pero la resonancia en energía va es a la amplitud que tenemos en la velocidad de la oscilación. Entonces, cuando decimos nosotros que cuando la velocidad de oscilación del sistema es diferente, para frecuencias de la fuerza externa, entonces esa función que nosotros tenemos de velocidad debe alcanzar un máximo para que la frecuencia omega que nosotros conocemos
coincida con la frecuencia del oscilador. Entonces, cuando esa frecuencia del oscilador coincide, pues ahí es donde tenemos resonancia en energía. Es un poco más, digamos así, como más abstracto, pero por lo que tenemos es ya en cuenta la velocidad. Entonces, digamos que cuando la amplitud, cuando la amplitud de la velocidad de la oscilación presenta un máximo debido a la frecuencia, omega coincidiendo con la frecuencia omega sub cero, se dice que existe resonancia en energía. Se dice que existe resonancia en energía. Entonces, en resonancia la velocidad está en fase con la fuerza que nosotros tenemos, o sea, con la fuerza que se aplica. Pero la transferencia que nosotros tenemos de energía de la fuerza aplicada al oscilador forzado siempre es máxima. O sea, nosotros es como si trabajáramos simplemente con los valores en el borde. ¿Por qué? Porque recuerden que el valor en el borde es el que a mí me permite tener o energía cinética, perdón, energía potencial máxima o energía cinética mínima. Pero tengo amplitudes máximas y las amplitudes máximas me dan posiciones máximas. O sea que cuando yo estoy en la posición máxima, puedo alcanzar el máximo valor que yo tenga sobre la resonancia. ¿Sí? Por eso es que, digámoslo así, se utiliza. Entonces, de estas dos resonancias, nosotros podemos hablar de lo que es la curva de la resonancia. Nosotros en resonancia en energía no utilizamos ninguna ecuación o ninguna, ¿cómo se llama eso? Condición. A diferencia, digamos, de la condición que tenemos en amplitud. Entonces, aquí aparecen las curvas de resonancia, que es como la forma gráfica de ver esto. Entonces, decimos que las curvas representan la potencia media, representan la potencia media transmitida, a un oscilador en función de la fuerza oscilante aplicada, ¿no? Entonces, estas curvas de resonancia se modelan por la ecuación. Entonces, se modelan los puntos. Entonces, la ecuación es E sub m igual a F sub 0 gamma omega al cuadrado sobre la masa por omega al cuadrado inicial. Omega al cuadrado inicial menos omega final al cuadrado más dos veces la masa. La masa dos veces gamma por omega al cuadrado. Entonces aquí íbamos completos y aquí entonces vamos a colocarlo más centrado. F sub 0
al cuadrado gamma por omega al cuadrado. Entonces, el máximo de la potencia absorbida que se puede tener es la siguiente. Entonces, vamos a hacer el diagrama de energía. Tenemos acá. Entonces, vamos a hacerlo este color. Sí, tenemos el pico más alto, o sea, tenemos el agudo. Ahora vamos a hacerlo oscuro para que se diferencie. Una gaussiana, ¿sí? Aquí tenemos entonces la amplia. Aquí vamos a tener entonces en la mitad, vamos a tener la frecuencia, que es la que nosotros conocemos. Aquí es la frecuencia, por decirlo así, total. Y aquí tenemos entonces la potencia media. Nosotros podemos decir que la ecuación que modela, o bueno, la ecuación con la que nosotros tenemos la potencia máxima absorbida va a estar dada simplemente en función de la fuerza que nosotros aplicamos, dada con el factor que tenemos de gamma, ¿no? Es lo único que podemos tener en cuenta. Nosotros decimos que el amortiguamiento, digamos así, para cuando es muy débil la señal, entonces la anchura que tenemos ahí de la curva en resonancia es pequeña, ¿sí? Y entonces se produce la resonancia aguda, que es la que tenemos ahí como el pico más alto. Aguda, coloqué agudo, aguda. Aquí es aguda, ¿sí? Y pues entonces que, pues por el contrario, ¿no? Si el rozamiento aumenta, pues entonces la resonancia es mucho más ancha y tenemos pues esa resonancia, perdón, amplia que tenemos ahí. Es como la explicación de por qué es aguda y por qué es amplia. Entonces, cuando tenemos un amortiguamiento débil, nosotros tenemos una señal muy intensa, digámoslo así, en potencia, pero muy pobremente en lo que es la frecuencia, ¿sí? En cambio, cuando la tenemos amplia, pues nosotros podemos decir que pues tiene un rango más abierto y es porque estamos teniendo una oscilación amortiguada mucho más fuerte. Y esa oscilación amortiguada más fuerte, pues nos está dando entonces, por decirlo así, el valor que tenemos de la resonancia. Entonces, cuando nosotros utilizamos, vamos a colocar aquí eso, para el máximo, para el máximo valor de la potencia absorbida, entonces tenemos que P máximo es igual a ¿qué? A F sub 0 al cuadrado sobre 4 veces M por gamma al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, es que cuando tenemos el valor máximo de absorción, se nos va a simplificar los valores que tenemos en frecuencia porque se hacen iguales, simplificamos con el de arriba, y el valor de gamma, pues debería, por decirlo así, tener que tomarse en cuenta con este valor de la masa para poder simplificar. Y entonces vamos a obtener el valor de la potencia máxima. ¿Por qué tenemos que hablar de la potencia máxima? Porque es que aquí aparece algo, digámoslo así, que se llama, digamos, para como la calidad. Es que
no sé, bueno, el factor de calidad. Entonces, el factor de calidad, digámoslo así, de la medida de la resonancia, es ese valor con la que yo puedo decir que la resonancia es o muy pequeña o está considerada como muy grande. ¿Y eso dónde se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta entonces en el valor de la anchura. ¿Sí? ¿Qué es la anchura? Pues la anchura es esto que tenemos aquí de las dos gaussianas, digamos, ahí que tenemos. Porque tenemos una gaussiana que, aunque es puntuda, sigue siendo gaussiana, y la gaussiana amplia que tenemos ahí. Entonces, digamos que definimos Profe, el una factor. pregunta. ¿Esto es ¿Sí? la fuerza es una U o es un 4? Esto es un 4. Ah, listo, profe, gracias. 4 masa por gama al cuadrado. Entonces definimos el factor de calidad. Definimos el factor de calidad en resonancia, porque existen muchos factores de calidad, ¿no? En una muestra química nosotros tenemos también un factor de calidad, pero para acá Q, que es el factor de calidad que vamos a trabajar, entonces es Q igual a omega inicial por 2 gamma, o omega inicial sobre la variación de la frecuencia, del valor de las frecuencias. Cualquiera de los dos, pues es el mismo. Entonces, ¿para qué utilizamos el factor de calidad? ¿No? O sea, digamos que en un ejercicio usted dice, pero el factor de calidad, ¿en qué influye en la transmisión que yo tenga de qué? De la señal, pues, o de lo que yo esté utilizando. Entonces, recuerden que eh, cuando yo estoy teniendo, digámoslo así, eh, un modelo en el que esté en resonancia, yo voy a calcular la calidad de la resonancia. Ese factor, o bueno, o ese número que a mí me dé esa calidad, es lo que a mí me determina si yo estoy en una calidad aguda o en una calidad amplia. O sea, ¿qué tipo de resonancia tengo yo cuando yo estoy hablando del factor de calidad? Eso es como lo fundamental, o sea, entender qué es el factor de calidad que se asocia a la resonancia, ¿sí? Entonces, ¿la resonancia de dónde viene? La resonancia viene de un amortiguamiento que yo estoy teniendo en la función, ¿sí? Y ese amortiguamiento, entonces, ¿qué me está dando? Me está dando, entonces, el amortiguamiento pequeño o un amortiguamiento grande, ¿sí? O una anchura grande. Entonces, nosotros decimos siempre que la mitad del máximo o del amortiguamiento que es máximo es donde nosotros podemos encontrar el factor de calidad, ¿sí? Entonces, todos los ejercicios, por decirlo así, pueden calcularse las curvas ¿de qué? Las curvas de energía, o bueno, estas curvas de potencia. ¿Por qué? Porque pues en todas las curvas vamos a tener esta fuerza, ¿sí? Vamos a tener también el factor de gamma. Entonces, si tenemos el factor de gamma y tenemos la fuerza, pues podemos calcular a P máximo, y por lo tanto vamos a saber entonces dónde nos encontramos aquí en esta curva que tenemos acá, en estas dos curvas, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas es la sección mía? Entonces, yo me encuentro por acá, me encuentro acá, me encuentro arriba en el pico, ¿sí? Dependiendo. Y el factor de calidad, pues lo vamos a calcular fácilmente. ¿Por qué? Porque si encontramos 2 gamma, que digamos en el caso del ejercicio anterior que estábamos viendo era 1188, ¿sí? Y la frecuencia inicial era 9,8. O sea que el Q era igual a 9,8 sobre 1188, no sé qué, 76, como queda, ¿sí? Mira, aquí estamos calculando el factor Q de una oscilación amortiguada, mire, el factor de calidad. Y P máximo, entonces P máximo, teníamos ¿la qué? El valor de la fuerza inicial, no teníamos el valor de la fuerza inicial, pero podíamos calcularlo, ¿por qué? Porque teníamos entonces que la fuerza era la fuerza de movimiento más la fuerza de oposición. Tenemos cómo calcular la fuerza. Entonces, sí, simplemente son números que pues nosotros tenemos ahí en las ecuaciones, solo que hay que aprender es a manejarlos, ¿sí? Aprender cuándo nosotros podemos tener una resonancia que nos lleve a ser aguda o una resonancia a ser amplia. ¿Cómo se entiende eso? Pues eso es dependiendo del valor de la frecuencia. Mire que el valor de la potencia media o de la potencia máxima, perdón, me está dando a mí los picos
o el pico más alto y el pico medio de lo que yo puedo interpretar como la anchura, que es mi factor de calidad. Más o menos, trato de explicarlo de la mejor forma para que se entienda, porque es que resonancia sí ya es un tema, ya digámoslo así, muy aplicado, ¿sí? Así como lo que les está diciendo a los puentes, aplicado a los sistemas, digámoslo así, en los que yo no debo entrar en resonancia para no dañar mi sistema. ¿Sí? Más o menos. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, el concepto de calidad no lo entendí muy bien. Es que la calidad en la resonancia es simplemente, ¿cómo se llama eso? Como la medida que yo le doy para saber si yo tengo una resonancia aguda o una resonancia amplia, ¿sí? Si mi factor de calidad es pequeño, entonces yo puedo decir que tengo ¿una qué? Una resonancia amplia, pero si yo tengo un factor de calidad muy grande, entonces ¿qué sucede? Voy a estar arriba, en el pico más alto, entonces voy a tener una resonancia aguda. Entonces a mí lo que me mide qué tan aguda o qué tan amplia es la resonancia que yo tengo es el factor de calidad. ¿Sí? O sea, simplemente es una medida. ¿Sí? Si usted se da cuenta, esto es una medida. Una medida que ¿qué me está dando? Un valor que no tiene dimensiones. Ómega, ¿qué es? Radianes sobre segundo. Y la variación de ómega aquí, ¿qué es? Pues radianes sobre segundo. O sea que esto se me va a simplificar. O sea que el sistema de Q o Q es una unidad adimensional. Mira. Simplemente me estaba dando un valor. Y ese valor que me da es el que me determina si es o muy amplia o muy aguda. ¿Sí? Ahora sí, más o menos. Sí, es solamente para clasificarlo ya. Sí, digámoslo así, es para que usted pueda decir, es que yo tengo una resonancia amplia porque el factor de calidad es tanto, ¿sí? Porque es que no tengo adimensionalmente, o sea, es una medida dimensional, es una unidad adimensional. Y eso entonces lo que simplemente permite es dar, por eso se llama factor, porque me da simplemente, por decirlo así, la magnitud de la resonancia o aguda o amplia. ¿Sí? No me está diciendo nada más. Entonces, quiero que quede claro bien lo de resonancia para que tengan, por decirlo así, una mejor explicación de lo que es una oscilación amortiguada en base a un fenómeno físico. ¿Sí? ¿Cuál es el fenómeno físico? Entonces, la interpretación que yo le dé, digamos, a, ¿cómo se llama eso? A un problema que se vea en la vida real. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama eso? El túnel que hicieron en la línea. ¿Sí? Eso no es bueno, se demoraron mucho tiempo, pero pues esos estudios que se hacen también tienen que considerar, digamos, la resonancia que existe entre la montaña y la cantidad de automóviles que pueden transitar en el túnel. ¿Sí? Si yo pongo a transitar ahí, no sé, 10.000 camiones, pues igual a la resonancia que hay ¿con la qué? Con la cúspide de la montaña y muy seguramente pueden ir encima de la montaña. ¿Sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que son fenómenos físicos de vibración o de alcanzar oscilaciones que permiten entonces o arreglar o dañar, por decirlo así, pues una estructura, ¿no? Entonces, en materiales, cuando uno ve mecánica de materiales, en mecánica de materiales, aparte de ver uno el esfuerzo de zigzag o el esfuerzo directo que puede tener un material para ruptura, uno también tiene que ver la vibración que aguanta ese material, porque no necesariamente porque usted le coloque una fuerza de 5.000 newton, entonces usted va a decir que el material ya se dañó, porque puede ser que usted con una oscilación de 40 hercios pues ya esté dañando el material, porque alcanzó el mismo umbral de la frecuencia en el que se encontraba. ¿Sí? Es como por eso, ¿sí? Entonces, es un estudio ya pues ya más elaborado. No sé si tienen alguna pregunta. Pues, Profe, ese factor de calidad condiciona el área de la resonancia también. Claro que sí, porque estamos hablando de la anchura, ¿sí?
Como estamos hablando de anchura, entonces estamos hablando que él es el que me determina a mí la medida exacta de lo que es la absorción. Claro que sí. O sea que esa gráfica la podríamos entender como que si el vidrio se rompe a lo ancho o a lo hondo. No, 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 no. La gráfica lo que a mí me está mostrando es la potencia que alcanza con una amplitud, digamos, o natural o el valor que tenga la amplitud. Para que yo pueda decir que el material se rompe, no voy a decir, porque puede ser que yo con una amplitud de resonancia débil, que era lo que le estaba diciendo ahorita, porque recuerde que la aguda es cuando yo tengo un amortiguamiento débil, ¿sí? Yo tengo un amortiguamiento débil, quiere decir que tengo una frecuencia suave. Cuando tengo una amplitud, cuando tengo una resonancia amplia, quiere decir que yo tengo ya una fuerza fuerte. Y esa fuerza fuerte, ¿qué va a suceder? Puede ser que dañe más rápido el material, pero esta que yo tengo aquí aguda también puede dañar el material. La gráfica me está mostrando es que yo tengo resonancia aguda y resonancia amplia. Cuando tengo la aguda es porque estoy con frecuencias muy débiles, pero cuando estoy en la amplia tengo frecuencias fuertes. Pero cualquiera de las dos, dependiendo del material, porque recuerde que lo que yo debo igualar es la misma frecuencia. Si yo igualo la misma frecuencia de amortiguamiento, porque esta es la frecuencia de amortiguamiento, esta es la frecuencia natural de oscilación, entonces yo tengo un factor de calidad asociado a él, que es de ruptura, ¿sí? Y es eso. Y a mí el factor de calidad me dice en qué región estoy, o aguda o amplia. Y la gráfica me dice a mí qué potencia estoy utilizando, porque recuerda que es potencia con omega. O sea, estoy utilizando la potencia que tengo, la de toda esta ecuación que tengo acá, la potencia en función de lo que yo conozco como la resonancia amplia o la resonancia aguda. ¿Sí? Más o menos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Se salieron o qué? No, profe, por ahora no. Tocaría investigar más sobre resonancia y le daríamos más preguntas. Ah, bueno. Entonces, ¿qué hora es? Son las 7:12. Iba a empezar con el análisis de Fourier, pero no, porque dejémoslo para la otra semana. Entonces, recuerden que a las 7:30 se les habilita